Continuamos aquí en Para Toda Mujer, seguimos con la doctora Claudia Trejo. Doc, entonces, aparte de una buena alimentación, ¿qué otro tipo de tratamiento para la alteración de los ciclos menstruales? Bueno, eso va a depender de si tiene una alteración en más o en menos, ¿sí? Bien. Y va a depender si los estudios del control salen alterados. Si no, es muy importante que las mamás recuerden que en los 3 primeros años de edad ginecológica van a tener alguna que otra alteración fisiológica, quiere decir normal, del ciclo. Bien, perfecto, aclarado entonces. Doc, están haciendo un curso, ¿no? Exactamente, en realidad estamos haciendo 2 cursos en el Colegio de Médicos, 2 cursos destinados a médicos clínicos, médicos de familia, especialistas ginecológicos, pediatras, bioquímicos. Es un curso a nivel nacional que es de la Sociedad Argentina de Ginecología Endocrinológica y otro curso local hecho con la doctora Tinari, que es un curso dirigido también a médicos y pediatras que tengan afinidad por los adolescentes. Un curso para la atención integral del adolescente. Bien. Muy lindo los dos, se hacen una vez al mes. Y la verdad que... ¿Ya arrancaron la semana pasada? Ya arrancamos ¿Qué tal? El de adolescencia la semana pasada y el de endocrino en marzo. Sí. La verdad que con un éxito impresionante, la convocatoria a los médicos ha sido, la verdad, espectacular y yo creo que van a salir nuevos médicos para adolescentes de estos cursos. Qué lindo, ¿no? Qué lindo porque es un tema bastante importante porque Exactamente. es una edad complicada y que por ahí uno están con el pediatra, saber a partir de qué momento tiene que dejar el pediatra para... Y pasar a un médico que lo controle, porque Exacto. no solo la mujer, porque en este caso Con los, hablamos de las claro, chicas, pero con los nenes varones que... también. El varón, ¿en dónde se atiende? ¿Hay un servicio para adolescentes ¿Y varones? hay algún servicio para adolescentes varones? En el regional hay un servicio de urología, pero no hay un servicio específico para adolescentes. En el servicio de urología del regional atienden a los adolescentes y le hacen sus primeros controles. Pero no todos los papás de varones adolescentes llevan al control a sus hijos y es muy importante que lo hagan. Bien, gracias Doc, un placer tenerte aquí con nosotros como siempre. Gracias a vos. Muchas gracias. Estábamos con la doctora Claudia Trejo y ahora vamos a seguir compartiendo la segunda parte de nuestra doctora Doris Jordá, en donde continúa hablando acerca de lo que es SIDA en la cavidad bucal. Otra forma es la diseminada aguda. La diseminada aguda, hasta hace 10 años atrás, se presentaba solamente en los ancianos y en los niños desnutridos. Y también aquellos ancianos y niños desnutridos que tienen enfermedades graves como los linfomas. Con la aparición del SIDA, hoy se presenta en adultos jóvenes. ¿Cómo es la lesión? En boca. Bueno, se presentan como unas placas duras, blancas. ¿Dónde? Al borde de la lengua, hacia cara ventral de la lengua y también en mucosa y paladar. Estas placas duras no presentan dolor. ¿Hasta cuándo? Hasta cuando se presenta la lesión elemental, que son las úlceras. Cuando aparecen las úlceras, aparece el dolor. El paciente muchas veces primero son de extensión rápida, se pueden extender hasta la faringe, la laringe y el paciente tiene dificultad para masticar, para hablar, para tragar. Es cuando se presenta el paciente en el consultorio debido al dolor. Entonces se piden, para certificar se piden pruebas de laboratorio y la biopsia, es decir, el estudio anatomopatológico para ver en esta lesión si nosotros tenemos el hongo, es decir, el histoplasma capsular. Otra forma también es la diseminada pero crónica. Esta se presenta en pacientes mayores de 50 años, también pacientes que tienen ya una enfermedad de base, como puede ser una diabetes, son pacientes alcohólicos, pacientes que fuman. Y bueno, en estos pacientes se presenta de la misma forma la lesión, serían las úlceras, que a veces están necrosadas, que tienen un puntillado rojo, son muy características, y también puede tomar la encía, y cuando toma la encía, aquí destruyen el ligamento periodontal, ese ligamento que sostenía los dientes en el alveolo, y los dientes caen. Tratamiento. Bueno, el tratamiento
Es un tratamiento que da mucho resultado, es farmacológico, con antimicóticos, antifúngicos y durante un tiempo prolongado, porque es de 3 a 6 meses según el fármaco que se use. Continuamos con las repercusiones del SIDA en la cavidad bucal. Esta lesión no es provocada por un microorganismo y estamos hablando de las aftas severas. Y cuando decimos aftas severas tenemos que hacer una diferencia con las aftas menores. Las aftas severas tienen mayor de 5 milímetros de diámetro, son de borde irregular, cuando cicatrizan, cuando desaparecen, dejan una cicatriz retráctil y entonces hablamos, cuando decimos de afta, decimos que es una lesión inicialmente necrótica, muy dolorosa y recidivante. Recidivante que cura y puede volver a aparecer. El tratamiento es farmacológico. Continuamos con otras de las lesiones que aparecen en el SIDA, en cavidad bucal, y ya hablamos de tumores, de unos tumores benignos llamados condilomas. Los condilomas son lesiones benignas del revestimiento epitelial, son lesiones elevadas. Estas lesiones son de borde y superficie irregular, moriforme, del color de la mucosa donde asientan, que asientan generalmente en borde de lengua, en labio, comisura labial, y su tratamiento es quirúrgico. Muchas gracias a nuestra querida doctora Doris Jordá por toda esta información con respecto al SIDA en la cavidad bucal. Y vamos a seguir hablando de salud. En esta oportunidad estamos con nuestro querido doctor Ramiro López Bustos. Doc, un placer tenerte en el programa. Gracias, Susi, muy amable. Por favor, muchísimas gracias. No, gracias a vos. Queremos hablar de esto, del asma. Sabemos que en estos días se celebra el Día Mundial del Asma. Efectivamente. ¿Cómo lo definimos al asma, Doc? Y el asma es una enfermedad que se caracteriza por los silbidos y por la sensación de opresión y por la tos, con periodos de exacerbación y remisión. Ese es el asma. Bien, ¿y cuál es la causa? Bueno, existen muchas causas. Normalmente la más frecuente causa son los cuadros alérgicos, ¿no? Bien. Existen muchas personas asmáticas en nuestro país. Estaba leyendo el otro día un cálculo de aproximadamente 600.000 personas que sufren de asma. Y existe un subdiagnóstico, es decir, muchas personas sufren de asma y no saben que tienen asma, ¿entiendes? Y no lo sospechan. ¿Y cómo podemos darnos cuenta de repente si no estamos diagnosticados? El asma es una enfermedad que el paciente se da cuenta en determinadas circunstancias, porque el asma puede suceder que no tenga ningún síntoma y que de repente comience a sentir un silbidito en la noche, sensación de opresión, tos. Pero a ver, cuando un paciente siente el silbidito y un poquito de tos, no va a hacer la consulta. La consulta la hacen siempre cuando hay sensación de opresión en el pecho o cuando las madres llevan a los chicos, que les chilla el pecho, les silba el pecho y tienen tos. Bien. En esos casos, sí, uno, puede hacer el diagnóstico de asma, ¿Y ¿no? cómo se hace el diagnóstico? ¿Hay algún estudio específico? Sí, el diagnóstico de asma es un diagnóstico más que todo clínico, es decir, uno tiene que indagar bien en el paciente, si tiene silbidos, tos, exacerbaciones, si tiene el antecedente de la rinitis alérgica, que eso siempre va acompañado de los cuadros asmáticos, es decir, el paciente que empieza con estornudo, secreción, agüita por la nariz, si tiene exacerbaciones en cambios de tiempo, si tiene exacerbaciones los días de humedad, o si tiene exacerbaciones es cuando está en contacto con algunos elementos alergénicos. Y después existen otros exámenes, una radiografía que en la mayoría de las veces las radiografías de tórax son normales, ¿me entienden? Completar con una radiografía de senos maxilares. Y hay un estudio fundamental que es la espirometría, que consiste, creo que ya lo expliqué una vez, soplar por un aparatito para medir la función respiratoria, la capacidad pulmonar. Y ahí vemos cómo sale el aire, con qué velocidad sale el aire. Si esto es como un globo, si al globo vos lo apretás, el aire va a salir muy despacito. Le apretás la boca, sale muy despacito el aire. Si le abrís la boca, sale rápidamente el aire. Con los bronquios más o menos es lo mismo, salvando distancia, pero más o menos es lo mismo, ¿me entiendes? Doc, ¿y el asma se da en cualquier edad? En cualquier edad. Bien. Mira, el asma de la niñez hay que tratarla, sobre todo son los chicos esos que silban, que les chilla el pecho, eso hay que tratar. Y en general los tratamientos andan bien. Y muchas veces llega la edad de 9 años, 10 años, y los chicos el asma les desaparece, o cuando
se produce el desarrollo, llegan a la pubertad o a la adolescencia, muchas veces el asma naturalmente desaparece, entre comillas, pero siempre está el factor alérgico y muchas veces 6, 8 años después, 10 años después, vuelve a tener crisis de silbidos, tos. Afortunadamente, Susi, mira, creo que el asma es una enfermedad que, aunque no se cura, porque eso hay que explicarle. No se cura, uno tiene que estar con el tratamiento de por vida. Bueno, de por vida yo no diría que es, pero primero un paciente que es un paciente asmático, la gran mayoría de las veces son pacientes alérgicos, entonces tienen que cuidar fundamentalmente los síntomas de alergia. La alergia nasal o la alergia de garganta, eso fundamentalmente tienen que cuidar eso. Bien. Porque muchas veces empiezan con la rinitis alérgica y después terminan con el asma. ¿Cuál es el tratamiento del asma? Son los antiinflamatorios y los antialérgicos. Yo no veo ya tantas crisis esas severísimas de asma, de mal asmático que supe ver hace muchos años y que lamentablemente en alguna oportunidad vi que se perdieron pacientes por eso, pero sí. No, afortunadamente no. Y yo creo que el uso que se ha dado a los antialérgicos, a los aerosoles. El aerosol antialérgico, porque hay que diferenciar dos aerosoles. Bien. Uno el antialérgico y otro que es el para abrir los bronquios, el broncodilatador. El antialérgico creo que ha hecho que se disminuya muchísimo la ¿Ese es el famoso preventivo que se le llama? Preventivo del asma, ¿me entiendes? Bien. Es un antialérgico, es un corticoide inhalado. Creo que la aparición del corticoide inhalado ha producido un cambio fundamental en la evolución del asma. Bien. Hay asmáticos, el asma no ha disminuido, pero las crisis de asma severa que sabíamos ver hace muchos años, se ven todavía, pero no con la frecuencia que se ven, creo que se debe en gran medida al uso del corticoide inhalado, que es un preventivo de la alergia bronquial. Y por otro lado, hay que hacer tratamientos antialérgicos y las vacunas no curan, pero ayudan mucho a las exacerbaciones. Lo importante es que el paciente no tenga exacerbaciones, ¿me entiendes? Bien. El paciente no tenga frecuentes crisis de alergia o de broncoespasmo y de silbidos y de tos y agitación. ¿Seguimos hablando de esto en un ratito? Perfecto. Seguimos con el doctor Ramiro López Bustos en un ratito nada más. Hacemos la última pausa aquí en Para Toda Mujer.